Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Excelente. Ahora mismo vamos a cerrar lo que es la serie Una vida con propósitos. Hemos estado ya por 6 semanas estudiando, esta es la semana 7, sobre lo que son los propósitos de Dios para nuestra vida. Y quisiera preguntarle, ¿qué recuerda usted o cuál tema le ha llamado o el Señor ha hecho un impacto en su vida a través de ese tema? Recordemos, son 6 temas que llevamos hasta este momento y quiero escuchar por lo menos a 3 hermanos que digan, ese tema hizo clic para mí, este tema el Señor me enseñó algo a través de. Manuel Alberto. Compañerismo, excelente, gracias hermano. ¿Alguien más? Perdón. Oración, discipulado. Y yo sé, hermanos, que en cada uno de nosotros el Señor ha estado diciéndonos, esta área necesitas mejorar o este tema es para ti. Y ahora mismo que estamos cerrando esta serie, estaba pensando en cómo cerrarlo, cómo hacer un buen cierre. Y un personaje de la Biblia que admiro mucho, hermanos, es el apóstol Pablo. Y yo puedo ver que este hombre es un modelo o es un ejemplo de lo que es una vida con propósitos. El apóstol Pablo fue alguien que el Señor lo transformó, le dio un propósito totalmente diferente al que él tenía para decirle, vive para mi propósito. Acabamos de cantar al que está sentado en el trono. Anteriormente cantamos al que da vida a los huesos. Vamos a orar, hermanos, a ese Dios que está en el trono, ese Dios que da vida a los huesos secos. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias, Señor, porque nos permite abrir su palabra. Y gracias, Señor, porque tú estás sentado en el trono. Señor, gracias porque tú tomas la tierra en su mano. Aquí donde estamos nosotros dice que la tierra está en tus manos. Qué grande eres, Padre. Esta mañana, Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Pedimos, Padre, que por favor avive nuestros corazones, que por favor nos muestre, Señor Jesús, qué es lo que usted quiere de nosotros. Estas 7 semanas que hemos estado estudiando, Señor, sobre el propósito de nuestra vida, Señor, oramos que ahora mismo, Señor, usted pueda darnos convicción sobre qué es lo que usted quiere de nosotros, que pueda darnos seguridad y que podamos vivir, Señor, una vida con propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Al momento de terminar el servicio, hermanos, en la parte de atrás tenemos una mesa y tenemos unos papelitos. Les vamos a pedir que por favor, si pueden pasar y escribir lo que significó la serie para ustedes, quizás esperanza, amor, alegría, convicción, propósito, y hay un recipiente para que usted pueda echarlos ahí, los papelitos. Entonces, al finalizar el tiempo, el servicio toma un tiempo para que pueda escribir lo que significó para usted la serie Una vida con propósito. Ok, entonces, hablando del apóstol Pablo, un ejemplo de una vida con propósito. Ahora, ¿quién fue el apóstol Pablo? Si usted y yo todavía no sabemos quién fue el apóstol Pablo, bueno, vamos a conocer un poquito más de él. Hechos capítulo 9, Hechos 9 versículo 1. Vamos a ver quién era Pablo antes de ser apóstol. Cuando este hombre todavía se llamaba Saulo. El nombre anterior de Pablo era Saulo de Tarso. Y en Hechos 9 tenemos la historia de este hombre, cómo el Señor lo transformó y le dio un propósito de vida. Hechos capítulo 9 versículo 1. Lo tenemos. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Oiga bien, hermanos.
respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Miren esta expresión, hermanos, los que pertenecieran al camino. A los hijos de Dios, antes de llamarnos cristianos, ¿sabe cómo se nos llamaba? Los del camino. Dice, a todos los que pertenecieran al camino. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, estoy en el versículo 3, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y toma las manos sobre él para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a los reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, que me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Hermanos, en esta lectura, la primera interrogante es ¿cuál fue el trabajo de Pablo antes de ser cristiano? Qué ministerio, ¿verdad, hermanos? Qué ministerio de este hombre, ¿verdad? Perseguir a los cristianos, no solamente perseguirlos, capturarlos, llevarlos presos y si le tocaba, pues también mandarlos para el otro lado, hermanos. Qué tremendo. Pero de este hombre, a este hombre Dios cambió su propósito. Y es interesante porque cuando el Señor le dice, Ananías, ve a esta casa y ora por este hombre llamado Saulo, y le dice, Ananías, Señor, ¿será que está pasando algo un poco raro aquí? Este hombre ha estado matando, ha estado persiguiendo a sus santos. Y dice, el Señor le insistió y le dijo, ve, versículo 15, porque este hombre es mi instrumento escogido, un instrumento escogido. El Señor estaba dando un propósito de vida totalmente diferente a Pablo, hermanos. Pablo, tu propósito ya no va a ser perseguir a mis hijos. Tu propósito ya no va a ser seguir a mis discípulos, capturar a mis discípulos, sino que ahora tú serás uno de ellos. Dios cambiando propósitos, hermanos. De ahora en adelante este hombre va a ser instrumento escogido para mí. Hermanos,
Qué pasado el que tenía Pablo, ¿verdad? Un poco oscuro, hermanos. Tremendo. Pero Dios lo transformó. Dios hizo de él una persona diferente, de tal manera que después de perseguir cristianos, ahora era un cristiano más, que estaba dispuesto a ofrendar su vida por Cristo. Así el Señor transforma propósitos en la vida, hermanos. Es así como el Señor hace cambios en la vida de las personas. Y todos los que estamos aquí, hermanos, el Señor nos ha dado un propósito. El Señor ha cambiado el propósito de la vida. Quizás nuestro propósito de la vida no haya sido como el del apóstol Pablo, perseguir cristianos, pero sí teníamos muchos propósitos. Pero Dios nos conecta con un propósito mayor al que cualquier humano pueda tener. Y es el propósito de poder cumplir la misión mientras estamos aquí en la tierra. Así que analizando un poco la vida del apóstol Pablo, cómo el Señor lo transformó y cómo el Señor hizo de él una nueva persona y dándonos esperanza esto a nosotros de que no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuál haya sido nuestra condición, el Señor nos da un nuevo propósito para poder vivir. Quiero mostrarle 3 propósitos de la vida del apóstol Pablo. Nos vamos a quedar en Efesios, en Filipenses, hermanos, en la carta de Filipenses. 3 propósitos en la vida del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1. Estos propósitos en la vida del apóstol Pablo son propósitos no solamente para él en lo personal, sino que son propósitos que trascienden, hermanos, el tiempo, la historia, y para cada cristiano, hermanos, es necesario que abracemos estos propósitos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. La Reina Valera, los que tienen la Reina Valera, dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. El primer propósito, hermanos, en la vida del apóstol Pablo es magnificar a Cristo, exaltar a Cristo. Ahora, ¿qué significa el término magnificar? Es una palabra, hermanos, que significa hacer grande, expandir, mostrar, proclamar a Cristo en mi vida. El apóstol Pablo sabe que él tiene un nuevo propósito y ese propósito es magnificar a Cristo. Dicho de otra manera, es mostrar a Cristo en su vida. Ese es el nuevo propósito de la vida del apóstol Pablo, mostrar a Cristo. Que las personas cuando lo miren a él, miren a Cristo. Y yo creo, hermanos, que nosotros al estudiar la historia del apóstol Pablo, al ver la vida de este hombre, al ver las cartas que escribió, las iglesias que plantó, nosotros miramos a Cristo. Porque ese fue el propósito principal para él. Mostrar a Cristo, magnificar a Cristo en su vida. Y este debe ser nuestro propósito, hermanos, que las personas cuando me miren a mí, miren a Cristo. Que las personas cuando lo miren a usted, miren a Cristo, magnificar a Cristo, hacer grande a Cristo. Que yo desaparezca para que las personas miren a Cristo. Dice, ahora también será magnificado Cristo, mostrar a Cristo en la vida. Ahora, en la Reina Valera, este versículo dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, oiga bien, como siempre, ahora también. Mire esa expresión, como siempre y ahora también. Eso significa que este propósito del apóstol Pablo no era un propósito circunstancial ni ocasional, sino que era un propósito de vida. En todo momento, mi propósito, dice Pablo, es magnificar a Cristo.
No es como en una ocasión pues voy a reflejar a Cristo, pero mañana no. No es algo circunstancial ni ocasional. Es un propósito permanente. Ahora también será magnificado Cristo. Ahora también. O sea que las veces anteriores pasó lo mismo. Cristo, Él mostró a Cristo. Cuando Pablo está escribiendo la carta a la iglesia de Filipos, él está preso. Él está preso en Roma y desde ahí está escribiendo esta carta. Y en realidad él no sabe si va a salir, bueno, sí sabe que va a salir, pero lo que no sabía era si iba a salir vivo o si iba a salir muerto. Pero él dice, yo voy a magnificar a Cristo, voy a reflejar a Cristo, así como lo he hecho en las ocasiones anteriores. Propósito número 1 del apóstol Pablo: reflejar a Cristo. Y este propósito necesitamos encarnarlo nosotros, hermanos. ¿Acaso ahora no estamos necesitados de que las personas reflejen a Cristo? ¿No estamos necesitados, hermanos? Claro que sí. Necesitamos reflejar a Cristo, hacer grande a Cristo. Ahora mire lo que dice el versículo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. El lugar donde vamos a mostrar a Cristo es en nuestro cuerpo. Las personas en esta idea, en este tiempo tenían una idea. A Cristo le importa el alma, hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Esa era la filosofía de ese momento. Cristo interesado en el alma. Mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero Pablo les dice, el cuerpo es como el proyector para reflejar a Cristo. No se equivoque. Cristo no solamente, o Dios no solamente está interesado en el alma de las personas, sino también en el cuerpo, porque el cuerpo es como ese reflector que nos ayudará para que las personas miren a Cristo. De alguna manera nuestro cuerpo tiene que ser como una pantalla donde Cristo se mire. Dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Hermanos, nosotros somos luminares en el mundo. ¿Y cuál es el propósito de ser un luminar? Proyectar a Cristo. ¿Dónde? ¿En el alma? En el cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de algo exterior, algo que las personas puedan contemplar. Ahora mire lo importante de ver este versículo. Resplandecéis como luminares. ¿Cuál es la diferencia entre un luminar y un intermitente? Un luminar es algo que siempre está encendido. Un intermitente es algo que prende, se apaga. ¿Han visto las intermitentes del carro, hermanos? Cuando pone la vía, no queda encendida permanentemente, sino que prende, se apaga. La palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos ser intermitentes. Que nos prendemos, reflejamos a Cristo, nos apagamos. Reflejamos a Cristo, nos apagamos. Luminares. Focos que proyectamos a Cristo. Muchas veces, hermanos, actuamos como intermitentes. Reflejamos a Cristo por momentos y luego nos apagamos. Volvemos a encender, reflejamos a Cristo otro ratito y nos apagamos. Luminares, no intermitentes. Por eso también
encontramos lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué el cuerpo es importante? Porque es el proyector para reflejar a Cristo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Así que el primer propósito del apóstol Pablo era magnificar a Cristo, que Cristo fuera evidente en nuestras vidas. Increíble, hermanos. Ahora las personas están anhelando ver a Dios. Y ellos observan hasta las nubes, hermanos. No sé si han visto ustedes algunas publicaciones ahí, toman foto de una nube. ¡Hey, miren, aquí está Dios!, dicen. Al otro día estaba viendo una foto ahí de un árbol de mango y se formó como, quizás por la lana que le llamamos, pero parecía una imagen de Dios. Las personas están buscando a Dios, quieren ver a Dios, pero no saben que el cuerpo, nuestro cuerpo, debe ser un proyector de Dios. En nuestras vidas, en la manera de cómo actuamos, debemos de reflejar a Cristo. Nuestro cuerpo es una manera de cómo mostrar a Cristo en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestro accionar día tras día. Ahora dice, Cristo será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Hay dos palabras importantes para Pablo aquí: vida y muerte. Y la idea es esta: si continúo viviendo, si vivo, es para mostrar a Cristo en mi vida. Pero si muero, también es para mostrar a Cristo. Hermanos, qué lindo es esto, hermanos, que incluso al momento de morir podemos mostrar a Cristo. Qué increíble, hermanos. Por eso Pablo no tiene ningún problema en decir, bueno, si vivo es para continuar en la obra de Dios. Pero si me matan aquí, incluso a través de esta muerte, yo no pierdo, porque muestro a Cristo. ¿Y sabe qué me recuerda esto? La historia del primer mártir de la iglesia, Esteban. Este hombre dice que mientras, la historia está en Hechos, mientras lo estaban apedreando, mientras estaba muriendo ahí, este hombre vio el cielo abierto para él, hermanos. O sea que si vivimos es para mostrar a Cristo, pero incluso si morimos, también que sea para mostrar a Cristo en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba claro de esto. Voy a vivir para que Cristo sea notable en mi vida, para que Cristo sea más visible en mi vida cada día. Este mismo propósito necesitamos abrazar, iglesia. Es decir, voy a vivir para que las personas miren a Cristo en mi vida. Que las personas, cuando me miren actuar, miren a Cristo. Cuando me miren hablar, miren a Cristo. Y ojo, el contexto del apóstol Pablo aquí no es fácil, está preso, lo están castigando. Pero aún en ese contexto él dice, quiero mostrar a Cristo. Iglesia, el mejor cierre que podemos hacer esta mañana es salir de aquí sabiendo que si vamos a vivir, que sea para mostrar a Cristo. Ahora imagínense, si hacemos una radiografía de su vida y empezamos a observar su vida, ¿dónde vamos a encontrar a Cristo? En su vida. ¿En qué áreas encontramos a Cristo? Y si a esa radiografía de su vida, o sea, a esa imagen de su vida, empezamos a hacerle zoom para buscar a Cristo, ¿usted cree que encontramos a Cristo? ¿O simplemente encontramos a un hombre carnal, a una mujer carnal que habla como quiere, que piensa como quiere, que actúa como quiere? Es Cristo, hermanos. Es Cristo. Si nosotros tomamos una fotografía de la vida de Pablo y empezamos a hacerle zoom a esa fotografía de la vida del apóstol Pablo, miramos a Cristo por donde quiera, hermanos. Que ese sea nuestro caso también.
mirar a Cristo por donde quiera en nuestras vidas, hermanos. Aún hasta en los peores momentos de la vida, que Cristo esté ahí reflejado. Segundo propósito del apóstol Pablo, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, vuelve Pablo, ¿verdad? Una vez más, con la vida y la muerte. Entonces, el segundo propósito de la vida del apóstol Pablo es vivir para Cristo. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, la idea es, la fuente de la vida es Cristo. Mi fuente de mi vida, dice Pablo, es Cristo. La meta es Cristo. Si usted mira, el lenguaje de Pablo es Cristo. Ese es el lenguaje de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, mire esa expresión, ¿por qué? Es una expresión de causa. Pablo está diciendo, yo vivo de la manera que vivo, yo actúo, yo hago lo que hago, ¿por qué? El vivir es Cristo. Hermano, el por qué en la vida es importante. El por qué. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué vivo mi vida cristiana así? Los por qué en la vida son importantes porque nos explican la verdadera causa. Pablo dice, ustedes hermanos conocen una vida, conocen toda mi vida y saben todo lo que he hecho, pero también por qué ahora que estoy preso estoy pensando así. ¿Por qué? Para mí el vivir es Cristo. Así que es necesario preguntarnos el porqué de la vida. El por qué no oro. El por qué no me quiero congregar. O incluso el por qué. ¿Por qué llego tarde? Preguntémonos el porqué de la vida, porque nos van a dar las causas de la verdadera razón por qué nosotros actuamos como actuamos. Generalmente hacemos énfasis en el cómo hago las cosas, pero nos olvidamos del por qué hago las cosas. Pablo dice, yo estoy actuando de esta manera porque para mí el vivir es Cristo. Hay un maravilloso canto de un escritor llamado William que dice, Jesús es mi todo para mí debajo del cielo. Él es mi fuerza y mi vigor día tras día. Él es mi dicha, mi gozo, mi consuelo. Y sin su ayuda y sin su amor yo caería. En mi aflicción a sus fuertes brazos vuelo. Él es mi amigo que me colma de alegría. Él es mi refugio. ¿Qué es Cristo para usted? Cristo era el vivir del apóstol Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, esta es una expresión de prioridad, hermanos. La prioridad del apóstol Pablo, Cristo. Todas las demás cosas están en segundo plano, porque Cristo está en la lista de prioridad. Cristo encabeza la lista de prioridades del apóstol Pablo. ¿Qué es Cristo para usted, hermanos? ¿Es Cristo la fuente de su vivir? ¿O simplemente está tratando de agregar a Cristo a sus planes, a su vida? Cristo no tiene que ser agregado, ni mucho menos un complemento en su vida. Cristo tiene que ser la fuente de su vida. En algunas ocasiones, de manera piadosa, nosotros dice, vamos a agregar a Cristo. No, hermanos, Él es la fuente. Él es la vida. Pero también esta expresión, para mí el vivir es Cristo, no solamente muestra la prioridad del apóstol Pablo, sino también la perspectiva de vida del apóstol Pablo, que dice, si vivo es para continuar en la obra, pero también si muero es para estar con el Dios de la obra. Increíble, hermanos. O sea que Pablo decía, bueno, no hay problema, aquí donde estoy. Pero también muestra los valores del apóstol Pablo. Dice, para mí, para mí. Eso significa que si el apóstol Pablo tenía estos valores de vida, había un grupo de cristianos que no tenían estos valores de vida.
en los versículos anteriores, dice que unos predican a Cristo por contención, unos predican a Cristo por causarle mal a Él, unos predican a Cristo no de la buena manera. Pero para mí, el vivir es Cristo. Entonces, había un grupo de personas que su perspectiva de predicar a Cristo, de anunciar a Cristo, era egocentrismo. Pero mi principio de vida o mi valor de vida, dice Pablo, es cristocéntrico. Cristocéntrico. Si otros quieren tener otro tipo de valores en su vida, está bien que los tengan ellos, pero mi valor es un valor cristocéntrico. Así que, hermanos, el segundo propósito de vida del apóstol Pablo es vivir, que su vivir sea Cristo. Que su vivir sea Cristo. Quiero darle algunos significados de lo que significa, del significado vivir para Cristo, siempre aquí en la carta de Filipenses. Capítulo 1, versículo 1, vivir para Cristo es ser un siervo de Dios, siervo de Cristo. Pablo así se presenta, Pablo y Timoteo, siervo de Cristo. Entonces, el vivir para Cristo es ser un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo. También el vivir para Cristo es conectar cada cosa que nos sucede, hermanos, para el progreso del Evangelio. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 1. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. O sea, cada cosa que el apóstol Pablo estaba enfrentando, dice, esta es una oportunidad para que el Evangelio pueda avanzar. Vivir para Cristo significa que cada cosa que enfrentamos en la vida es una oportunidad para que el Evangelio avance, hermanos. Pero también vivir para Cristo significa que nuestra fortaleza viene de Él. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vivir para Cristo es esperar su fortaleza en nuestra vida. En el capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y vino y tomó forma de siervo. Entonces, vivir para Cristo significa tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo y ser humilde como Cristo. En el capítulo 3, versículo 8, dice, ser declarado justo por lo que Cristo hizo. Capítulo 3, versículo 9. La justicia de Cristo, no sentirme santo o salvo por lo que yo haga, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. En el capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Vivir para Cristo significa, hermanos, que todo lo demás tiene un valor segundo para ganar a Cristo. Pero también en el capítulo 3, versículo 1, dice, gozaos en el Señor. Entonces, vivir para Cristo significa gozarse en Cristo, hermanos. Cristo, hermanos. Si ustedes miran el todo de Pablo, es Cristo. Es Cristo. Esto nos llama la atención y nos tiene que motivarnos a saber a nosotros que nuestro propósito de vida tiene que ser vivir para Cristo. Vivir para Cristo, porque Cristo es el todo. Llevamos dos propósitos de vida, hermanos, del apóstol Pablo. Primer propósito, mostrar a Cristo. Que Cristo, reflejar a Cristo en cada área de su vida. Segundo propósito, vivir para Cristo, que Cristo sea su todo. Tercer propósito, versículo 22 del capítulo 1. Dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y que continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe.
Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Hay una frase importante en el versículo 22 que dice: para mí un trabajo fructífero. La Reina Valera lo dice de esta manera: para mí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Tercer propósito de vida del apóstol Pablo: vivir para el beneficio de la obra, hermanos. Vivir para el beneficio de la obra. ¿Qué significa esto? Bueno, esta versión, la Nueva Versión Internacional, dice un trabajo fructífero. Dice el apóstol Pablo: yo quiero estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, si tengo que seguir viviendo, será con un propósito: para el beneficio de la obra. Increíble, hermanos, la pasión que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: si un caso Dios quiere que continúe viviendo un minuto más en esta tierra, será con un propósito: beneficio de la obra de Dios. Y este debe ser nuestro propósito, hermanos. Si el Señor nos va a seguir dando vida, que sea una vida para vivirla para el beneficio de la obra del Señor. Pablo dice: una obra fructífera en 3 sentidos: almas ganadas para la eternidad. Dice Pablo: yo quiero seguir viviendo. Si un caso sigo viviendo, en realidad quiero irme y estar con Dios, pero si en realidad sigo viviendo es para ganar almas para la eternidad. Segundo lugar, para edificar a los creyentes. Voy a seguir viviendo no solamente para ganar almas, sino para edificar a los creyentes, pero voy a seguir viviendo también para seguir estableciendo iglesias. ¿Cuántas iglesias plantó el apóstol Pablo? Increíble, hermanos. ¿Cuánta cantidad de iglesia? Encontramos iglesia en Colosa, en Éfeso, en Corinto, hermanos, vamos a ver en qué otro lugar, hermanos. En Creta. Un hombre apasionado por la iglesia. Voy a seguir estableciendo o plantando iglesias, porque él sabía que si seguía viviendo, tenía que ser para el beneficio de la obra. Que usted y yo salgamos esta mañana, querido hermano, diciendo: Señor, si voy a seguir viviendo una semana más, un mes más, o un año más, o muchos años más, que sea para el beneficio de su obra. Pero muchas veces mostramos tanta apatía para la iglesia del Señor, hermanos. No estamos tan emocionados como lo está el apóstol Pablo en este momento. Nuestra pasión por Cristo, nuestra pasión por su iglesia, en nada se parece con la pasión del apóstol Pablo. Ahora mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, oiga bien, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga bien, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que si nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano, sí hay trabajos que son en vanos, hermano. Y déjenme decirle esto: el único trabajo remunerado de una manera divina es el trabajo en la obra del Señor. El único trabajo. Usted no va a encontrar otro trabajo que el Señor va a remunerar de una manera divina. Solamente el trabajo en la obra del Señor. Por eso Pablo le dice: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor tiene una remuneración divina, hermanos. Es por eso que esa pasión que consumía el apóstol Pablo necesita consumirnos a nosotros, porque él entendió esto: el trabajo en la obra del Señor. Así que el tercer propósito de vida del apóstol Pablo es vivir para el beneficio de la obra de Dios. ¿Qué tal si usted y yo encarnamos ese propósito esta mañana, hermanos?
y decir, no, voy a continuar viviendo para el beneficio de la obra del Señor. ¿Cómo va a lucir la Iglesia Esperanza Viva el próximo mes si todos encarnamos esta visión? Va a ser increíble, hermanos. Va a decir, no, yo hago esto, el otro hace esto y lo otro. Hermanos, no van a haber problemas, no van a haber necesidades, porque todos estamos viviendo para el beneficio de la obra de Dios. En los versículos, el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oiga bien lo que dice Pablo. Lo mejor o lo muchísimo mejor es estar con Cristo, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. ¿Por causa de quién quería seguir viviendo el apóstol Pablo? De sus hermanos. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Entonces, 3 maneras de cómo nosotros podemos ser de beneficio para la obra del Señor. 3 maneras de cómo nosotros podemos ser de beneficio para la obra del Señor. Número 1, vivir para que haya fruto. Vivir para que haya fruto, el término beneficio o fructífero. Vivir para que haya fruto. Según el versículo 25 dice, para vuestro provecho. Segundo propósito, ¿por qué vivir para el beneficio de la obra del Señor? Vivir para que haya progreso, para que los hermanos puedan progresar espiritualmente, para que haya un crecimiento. Pero también dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Voy a seguir viviendo para que haya gozo en la fe, para darle gozo a mis hermanos, para darle alegría a mis hermanos. No para dar tristeza a mis hermanos, no para dar malestar a mis hermanos, sino para dar gozo a mis hermanos. ¿Se parece esto a nuestra realidad, hermanos? Muchas veces nosotros, el propósito de vida es cargar o molestarnos unos a otros. Pero Pablo dice, vivir para que haya gozo. Dios nos tiene a cada uno de nosotros para que podamos transferirnos gozo, hermanos. Que usted sea alegría para el hermano que está a la par. Que el hermano que está a la par sea alegría para el que está atrás. Que el que está atrás sea alegría para el que está frente. Vivir para que haya gozo. Así que hay 3 maneras de cómo ser de beneficio para la obra de Dios. Número 1, dando fruto. Dando buen fruto, hermanos. Número 2, ayudando a que los hermanos progresen. Si usted no está dando fruto, no está cumpliendo, no está siendo de beneficio para la obra de Dios. Si usted no está ayudando a que los hermanos progresen, usted no está siendo de beneficio para la obra de Dios. Y número 3, para que haya gozo. Si usted no está sirviendo para que los hermanos tengan gozo, usted no está siendo de beneficio para la obra de Dios. Y esto lo digo, hermanos, para que usted y yo podamos decir, voy a seguir viviendo para el beneficio de la obra de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los 3 propósitos de vida del apóstol Pablo? Número 1, magnificar a Cristo. Mostrar a Cristo. Vivir para que Cristo sea cada día más evidente en tu vida. Que cuando las personas lo miren, no miren a Noel, miren a Cristo. Que cuando las personas lo miren, no miren a Juan Carlos, miren a Cristo. ¿Cómo es que Henry actúa así ahora, si antes no actuaba así? Cristo. Cristo. Hermanos, pregúntese si ahora mismo usted está reflejando a Cristo. Y si no es así, esta mañana el Señor puede obrar en su corazón y decirle, tu propósito es este, reflejarme a mí. De repente usted entiende que ha estado como una intermitente, prendiéndose y apagándose, prendiéndose y apagándose. Pero esta mañana dice, no más voy a ser intermitente, voy a ser un luminar para que las personas miren a Cristo.
Hermanos, quizás usted ha estado viviendo tratando de agregar a Cristo en sus planes, en su vida, para no sentirse mal. Pero Cristo no tiene que ser un agregado en la vida. Cristo tiene que ser la fuente de la vida. Vivir para Cristo. Hermanos, ¿cree usted que está viviendo para el beneficio de la obra de Dios? De repente, si hemos estado viviendo todo este tiempo y no habíamos captado esto, que vale la pena vivir, sí, en realidad es bueno vivir, pero vivir para el beneficio de la obra del Señor. Para dar buen fruto, hermanos. Para producir cosas buenas. Pero también para ayudar a los hermanos a que puedan progresar, para que puedan crecer en la fe. Pero también para darle gozo a mis hermanos. Yo quiero ser un canal de gozo para usted, hermanos. Yo no quiero ser un canal de maldad para usted. Quiero ser un canal de gozo. Cuando nuestro propósito en la vida está definido, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra vida estará fuerte en Cristo. Mire 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Mire lo que dice acerca de Pablo estos versículos. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado muchas veces. Oiga bien, hermanos, he sido encarcelado muchas veces. He recibido azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. Una vez me golpearon, una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, en peligro de bandidos, en peligro de parte de mis compatriotas, peligro aparte de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del campo, peligro del mar, peligro de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatiga. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre, sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, uno dice, ¿cómo es que Pablo pasó esto? ¿Cómo es que este compa pasó perdido un día y una noche en el mar y todavía está aquí? ¿Sabe qué fue lo que marcó la diferencia? Propósito de vida. ¿Cómo es que Pablo aguantaba hambre? ¿Sabe por qué lo hizo? Por su propósito de vida. ¿Cómo es que Pablo dejaba que lo agarraran a pedradas? Propósito de vida. Cuando no tenemos claro nuestro propósito de vida, hermanos, vamos a ser frágiles. Cuando nuestro propósito de vida no es vivir para reflejar a Cristo, no es vivir para Cristo y no es vivir para el beneficio de la obra de Cristo, hermanos, nuestra vida será como un barco en alta mar sin capitán. Vamos a movernos para donde quiera. El propósito de vida, de alguna manera, es como el timón de la vida. Es lo que lo va a mover, es lo que lo va a conducir, es lo que lo va a mantener estable. Hermanos, yo lo desafío, que podamos encarnar nuestro propósito de vida. Y que estos 3 propósitos de vida del apóstol Pablo podamos abrazarlos esta mañana y podamos decir, este va a ser mi propósito de ahora en adelante. Reflejar a Cristo.
vivir para Cristo. Cristo mi todo y para el beneficio de la obra del Señor. Voy a pedir que por favor cierre sus ojos y dígale: Señor, así es que funciona esto. No lo había entendido, pero ahora entiendo. Y quizás usted ha estado perdido por años y de repente no ha comprendido el plan de salvación que es Cristo transformando su vida y dándole un propósito. Y esta mañana puede ser un buen momento para que usted diga: Señor, aquí está mi vida. Le entrego mi vida a usted como mi Salvador y ahora entiendo cuál es su propósito. O si quizás esta mañana, hermanos, simplemente usted necesita reafirmar su compromiso con el Señor y decirle: Padre, ahora sé que necesito comenzar a reflejarlo a usted. Que necesito vivir para usted y que necesito ser de beneficio para la obra del Señor. Hermanos, tome un tiempo entre usted y Dios. Si toca entregar su vida a Cristo nuevamente, hágalo si no está seguro de su salvación. O si simplemente necesita tomar un reconcilio, un compromiso nuevamente con el Señor, ahora es el tiempo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por estas 7 semanas que usted ha guiado nuestras vidas en cuanto al propósito de vida. Y ahora mismo cerramos, Señor, diciendo: Cristo es mi todo. Perdónenos, Señor, por aquellas veces donde nuestra vida no tiene nada de ti. Ayúdenos a salir con convicción esta mañana para reflejarlo a usted, para vivir para usted, Señor Jesús, y ser de beneficio para la obra suya. Padre, necesitamos de ti. Tome nuestros corazones, tome nuestras vidas y ayúdenos, porque solos no podemos. En el nombre de Jesús. Amén.